Hoy vamos a hacer un recorrido por las casas astrológicas, tratando de entenderlas en un sentido cabal, en un sentido real, viendo el impacto que pueden llegar a tener en nuestra vida, entendiendo lo que son, representan ámbitos de nuestra vida cotidiana, y por lo tanto vamos a ver la presencia, cómo la presencia de diferentes planetas dentro de estas casas puede modificar estos ámbitos de vida, puede darnos diferentes perspectivas. Vamos a ver también o encarar el problema, entre comillas, de las casas vacías, porque hay mucha gente que me dice, ¿no? ¿Qué pasa? No tengo planetas en la casa 7, nunca voy a tener pareja, no tengo planetas en la casa 10, nunca voy a tener reconocimiento profesional, no tengo nada en la casa 2, no voy a tener dinero. No tiene nada que ver esto. La presencia o no de planetas en las casas no implica posibilidad o imposibilidad de que nos desarrollemos plenamente en esas áreas de vida. Pongo mi ejemplo, que no tengo planetas en la casa 7 y estoy casado, o sea que, qué sé yo, no es algo inevitable esto de, o necesario el hecho de tener planetas en una casa astrológica, como para que los asuntos propios de esa casa se puedan manifestar. Lo que sí vamos a ver es qué pueden aportar los planetas presentes en las casas, vamos a ver qué tenemos en cuenta al respecto, pero empezamos haciendo un recorrido por las 12 casas astrológicas viendo planetas puntuales, ¿no? Empezando por la casa uno. La casa uno tiene que ver con nuestra expresión exterior, el ascendente. La casa uno comienza con el ascendente. La línea que le da comienzo a esa casa uno es la línea que representa nuestro ascendente. Por lo tanto, es un área de vida muy importante, una casa angular, tiene que ver con cómo nos presentamos ante la afuera, puede representar también nuestro temperamento, aquello que nosotros mostramos, que está muy presente en nuestro hacer cotidiano. Por lo tanto, cualquier planeta que esté presente en esa casa va a ser un planeta notoriamente acentuado, un planeta que va a estar eh, muy visible en nuestra vida cotidiana. Así que lo vamos a ver. Por ejemplo, si tuviéramos el Sol en casa uno, este es mi caso, yo tengo el Sol en casa uno, es el caso también de este cantante francés Sergei Gainsbourg. Lo que ves es lo que es, ¿no? El Sol representa la esencia, la voluntad consciente, el brillo creativo, ¿no? Nuestra capacidad de, de motivarnos hacia la concreción de determinados objetivos. Se dice que el Sol, de alguna manera, es el capitán del barco en una carta natal, es el que da las órdenes, el que dice, bueno, vamos para acá, vamos para allá. Estando presente en la casa uno, ese Sol, esa voluntad consciente, va a estar muy visible, muy presente en nuestra vida. Eso es algo que yo veo mucho en mí mismo, que hay gente que dice que tengo, más allá de ser de Piscis, soy doble Piscis, Sol y ascendente Piscis, pero con el Sol en casa uno. Hay gente que me dice que tengo alguna reminiscencia ariana, si se quiere. Y bueno, es el Sol en casa uno. Esa voluntad consciente está muy presente, se ve, y principalmente es como que lo que la gente puede llegar a percibir de mí, tal vez es una persona que se mueve en base a su propio deseo, más allá de otras cosas, como el deber ser, ¿no? Cumplir determinados mandatos sociales y demás. En realidad lo que está más presente en mi vida es ese fuego solar, ¿no? Y me muevo motivado en base a eso, tratando de concretar mis fantasías piscianas, ¿no? Pero tratar de moverme en base a, a esas fantasías, esos deseos, esas motivaciones, al impulso propio. Esto obviamente puede generar numerosos problemas, ¿no? En la vida de las personas, gente que es tan solar que se olvida de que también forma parte de una comunidad, de que tiene que respetar normas y demás. Pero bueno, lo interesante que puede aportar un sol presente en casa uno es que hay mucho de ese yo quiero solar y por lo tanto la gente tal vez tenga menos problemas para eh, expresarse, ¿no? Para expresar lo que realmente siente. Lo que ves es lo que hay, lo que es, lo que hay.
Así que bueno, lo que pueden percibir ustedes de mí en estos videos soy yo. Es mi voluntad, es mi capacidad creativa, es mi capricho a veces. Pero bueno, acá estoy. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, Marte en casa uno? Marte en casa uno se lleva bien con esa área de vida. Vamos a ver algunos famosos que en realidad hay algunas frases que pueden ser dichas por estos famosos, otras frases que tal vez simplemente representan una posición planetaria y no la dijeron los famosos, pero tiene que ver con el sentido del planeta en la casa. Por ejemplo, en el caso de Lucy Loles, que fue la que hizo Sina, la princesa guerrera, en los años 90, que tenía triple Aries, Sol, Luna, ascendente en Aries, tiene Marte en casa uno, claramente una persona ultra ariana, ultra marcial, y eso se ve, ese Marte, un planeta que puede llegar a tener que ver con la confrontatividad, es nuestro brazo hacedor, es el que hace, pero digamos, para representar el arquetipo de un guerrero, una guerrera, como en el caso de Sina, tener Marte en casa uno está bueno, ¿no? Hay algo que está naturalmente asociado a esta energía marcial, que después, esto en la vida actoral de ella se evidenció siendo la princesa guerrera, pero después en su vida cotidiana tiene una banda de rock, creo que canta, hay mucha acción, mucho ir para el frente, obviamente no se está peleando con una espada con todo el mundo, pero hay mucho Marte en su vida. Es un Marte que se ve, que está ahí presente. Tenemos a Lana del Rey, que es de cáncer, es sensible, bueno, toda la cuestión emocional que podemos asociar al simbolismo canceriano, una sensibilidad que es muy, o puede ser muy favorable, muy beneficiosa para lo creativo, para lo musical, para lo poético, pero a la hora de expresarse, más allá del signo del ascendente, que eso es otra cosa, creo que tiene ascendente Leo, tiene sentido que Lana del Rey tenga ascendente en Leo, pero hay una cuestión medio saturnina, ¿no? Como de hielo, algo distante, ¿no? Te pongo los puntos, la imagen ya es como que lo marca, ¿no? Stop, hasta ahí nomás. Tener Saturno presente en la casa uno puede marcar que lo que transmitimos o lo que la gente puede percibir de nosotros tal vez es un poco más frío que el cáncer o el agua o el piscis o lo que sea que podamos tener dentro de nuestra carta. Así que es un dato interesante el que puede aportar Lana en este sentido. Plutón, ahí lo tenemos Iggy Pop, claramente una persona que a la hora de expresarse se expresa plutonianamente. Ahí la frase es me expreso con intensidad, ¿no? La intensidad propia de Plutón, esta cuestión hasta sexual que puede traer el planeta, pero bueno, mucha intensidad. Nada, no es un planeta liviano, no es un planeta light, es un planeta con todo. Y claramente se expresa de esa manera. Pensemos, no vamos a ver ejemplos de todos los planetas en cada casa porque el video duraría 4 horas. Vamos a tratar de ser sintéticos, pero podemos imaginar tal vez un Venus en casa uno sin la presencia de Plutón, simplemente Venus, tal vez transmitiría algo más armonioso y menos así, qué sé yo, como Iggy. Podemos pensar, ¿no? ¿Qué podría aportar un Mercurio? ¿Qué podría aportar un Marte? Bueno, Marte ya lo vimos. ¿Qué podría aportar un Neptuno en casa uno? Es interesante hacer este tipo de ejercicios. Vamos a la casa 2. La casa 2 tiene que ver con finanzas, entre otras cosas, también con nuestros valores, aquello que podemos llegar a valorar. Pero principalmente la astrología se utiliza para ver qué pasa con la parte material de nuestra existencia, ¿no? Son áreas de vida, no representan cualidades propias, sino reflejan las casas el área de vida que nos corresponde por el horario y el lugar en donde nacimos, ¿no? ¿Cómo es nuestra área de finanzas? ¿Qué tenemos que hacer para obtener recursos? Recursos a raíz de nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo. El dinero de los otros se puede llegar a ver en la casa 8, por ejemplo. Pero bueno, en la casa 2 puede ser esto, de el dinero que viene a través de nuestro propio esfuerzo.
Teniendo Saturno en casa 2, como lo tenía Prince, este gran músico, bueno, no despilfarro mi dinero, lo uso para construir cosas concretas y productivas. Hay gente que piensa que teniendo un planeta como Saturno, como Neptuno, bueno, no importa, pero en el caso de Saturno, como que puede ser medio un bajón, ¿no? No voy a tener plata, porque Saturno tiene que ver con lo poco, con lo escaso, con lo justo y necesario. Tenemos el caso de Prince, que era millonario, o sea, no hay ninguna imposibilidad al respecto. Lo que sí marca es que para que nuestra vida financiera pueda llegar a fluir de mejor manera, deberíamos eh, activar lo saturnino, por ejemplo esto, ¿no? Siendo focalizados en nuestros gastos, no despilfarrando. De hecho, Saturno es difícil que nos permita vivir una vida alocada a nivel finanzas, tirando billetes de acá para allá. No, nos puede llegar a dar esta sensación de que en cualquier momento la cosa puede llegar a, a ser complicada respecto del dinero, lo cual no necesariamente va a ser así, pero tal vez tenemos esa sensación de que se viene la escasez saturnina. Eso nos impulsa a ser tal vez más cuidadosos, a invertir mejor, a gastar mejor, a no gastar de más y demás. Y podemos llegar a hacer mucho dinero aún teniendo Saturno en casa 2. Tenemos el caso de numerosos millonarios que tienen Saturno en casa 2. Pero bueno, con Neptuno, si tenemos Neptuno, tal vez un caso contrario. Acá podemos mencionar actores, ¿no? Gané plata en el cine haciendo adicto a la heroína. Eh, Se me fue el nombre de este personaje, pero que actúa en Trainspotting, ¿no? En la película que está basada en estos adictos a la heroína en Escocia. Ya me va a venir, pero bueno, si quieren pueden poner en comentarios el nombre de este muchacho, que tiene Neptuno en casa 2. Y mientras estoy hablando estoy pensando a ver quién era, pero bueno, no importa. ¿Qué pasa con Neptuno en casa 2? Puede propender a mayor inestabilidad, no una cuestión tan estática y conservadora, si se quiere, respecto a lo financiero, como nos mostraba Saturno, sino más bien fluida. Puede dar muchos vaivenes Neptuno en casa 2, descuidos respecto de lo financiero. A veces esto de no saber demasiado qué tenemos, ¿no? Esta gente que se mete las manos en los bolsillos y saca un toco de plata y no sabe si tienen 15.000 pesos o 14 pesos, ¿no? Como que es una cuestión que viene y va, la plata viene y va, no parece haber nada demasiado seguro, pero si tenemos Neptuno en casa 2, tampoco necesariamente quiere decir que vamos a siempre tener problemas de plata. Tenemos de vuelta el caso de este actor que es notoriamente adinerado, pero debemos utilizar ese Neptuno, es casi obligatorio, entre comillas, ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, utilizarlo para obtener esos recursos. Si no lo utilizáramos para eso, si deliberadamente no lo ponemos en el camino de la obtención de ingresos en nuestra vida, es probable que ahí sí se activen estas dificultades financieras. Pero si no, dale que va. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo a Mercurio en la casa 2, una cuestión que siempre despliego respecto de lo financiero, la obtención de recursos en mi vida, es el uso de la palabra. Doy clases, hago sesiones de astrología, eh, qué sé yo, hago videos, ¿no? El uso de lo mercurial, la palabra, la mente, siempre trabajos más bien mentales o incluso de atención al público en su momento, ¿no? Vendedor, periodista, cosas que requieren la utilización de lo mercurial, tienen que ver con mi entrada de dinero, entrada de ingresos. Así que bueno, es interesante. Fíjense los planetas que tienen en la casa 2 y no desesperen, o sea, no hay ningún planeta malo necesariamente, o sea, simplemente entiendan el simbolismo de cada uno de esos planetas y traten de activar el simbolismo planetario, ese simbolismo planetario,
para poniéndolo a disposición de su actividad laboral, profesional, lo que sea que piensen que les puede llegar a traer recursos. Si lo activan conscientemente, no van a tener problemas. El tema es concientizarlo y ponerlo en práctica. Tenemos la casa 3. Acá está presente Krishnamurti, que no solamente vemos la casa 3, no tiene el sol en la casa 3, por ejemplo, tiene un estelium en Géminis, tiene luna en Sagitario, Mercurio angular, mucha casa 9, mucho eje 3-9. Lo que podemos pensar de la casa 3 es que es una casa de múltiples, tiene muchas funciones, pero por ejemplo puede tener que ver con la comunicación, con el aprendizaje. Se dice que se ve la enseñanza inicial en nuestra vida en la casa 3, nuestro entorno cercano también, el barrio. Cuando salimos a la calle, estamos en contacto con la casa 3, cuando hablamos con nuestros vecinos y demás. Los hermanos también se pueden ver en la 3, hay un montón de cosas a ver, pero lo podemos tomar también como el eje del aprendizaje, el eje de los estudios, el eje 3-9, y de esto Krishnamurti tiene mucho. La frase, esta sí es una frase cabal de él: no hay final a la educación, no es que lees un libro, pasas un examen y terminas la educación. La vida entera, desde el momento en que naces hasta el momento que mueres, es un proceso de aprendizaje. Tiene sentido pensarse de esa manera, teniendo tan presente el eje 3-9 en su vida, en su carta. Regente del ascendente en casa 9, Sol en Tauro, en la casa 3, encima en Tauro, ¿no? Toda la vida un constante proceso de aprendizaje que nunca parece terminar, ¿no? Es muy interesante. Fíjense también, planetas presentes en la casa 3 podrían llegar a marcar algún tipo de facilidad, talento o bien dificultad respecto de lo comunicativo. Así que también sería interesante entender el simbolismo de cada planeta y tratar de desarrollarlo para que fluya mejor nuestra comunicación, junto con Mercurio, que es el planeta y demás. También puede marcar problemas con los vecinos, problemas en la enseñanza, por ejemplo, si nuestros hijos tienen algún planeta, o analizando todo lo que tiene que ver con la casa 3, planeta regente de la casa, aspectos a la casa y demás, podemos detectar ciertas problemáticas en el plano del aprendizaje, tal vez posibles problemas en la interacción con sus compañeritos de jardín y demás, o de colegio, de primaria. Puede ser algo muy interesante a observar esto de la casa 3. Así que bueno, tengámoslo en cuenta. Vamos a la casa 4. La casa 4 principalmente se relaciona con nuestros orígenes, de dónde venimos, el entorno familiar, ¿no? Eh, la casa, la familia, donde nacimos, qué pasaba ahí en nuestro pasado, problemas en nuestra niñez que pueden llegar a activarse. Eh, Hay gente que tiene la casa 4 bastante hackeada, si se quiere, y se evidencian problemáticas que tuvo que experimentar esa persona en los primeros años de su vida, en el contacto con sus padres y demás. También puede marcar un ambiente familiar armonioso, idílico, depende, ¿no? Depende de todo lo que se pueda observar ahí. También tiene que ver literalmente con nuestra casa, con donde estamos residiendo, ¿no? Eso también puede ser un factor a observar respecto a la casa 4. Algunos autores le indican que la casa 4 podría significar también el final de nuestra vida, la última etapa. Bueno, ya hablaremos de eso. En el caso de Spinetta, que tiene Neptuno en casa 4, la frase va muy bien, ¿no? Mamé la música desde la cuna, o sea, desde que salí al mundo ya había música a mi alrededor. Neptuno, podría haber otras cosas neptunianas, droga, qué sé yo, pero no creo que en la casa de Spinetta en los años 50 hubiera drogas, pero música seguro, ¿no? Algo neptuniano, música, poesía, servicio, no sé, todas cuestiones que Spinetta seguramente absorbió
y que pueden ser la base luego para la constitución de un gran músico. Así que bueno, fíjense qué tienen en la casa 4 para ver qué fueron mamando, qué fueron absorbiendo en sus primeros años de vida. Emma Watson, Saturno en casa 4, ella dijo, vengo de una familia seria, responsable, aunque tal vez un tanto rígida, Saturno en casa 4, no sé si lo dijo esto, pero dijo en muchos reportajes que la familia era más bien, era profesional, ¿no? Una familia de traje, qué sé yo, padres respetados que se dedicaban a la abogacía, ¿no? Saturno puede tener que ver esto, con el status quo, más que con una cuestión medio hippie, qué sé yo. Tal vez los padres, no sé qué pasará con los padres de Spinetta, habría que investigar, pero Neptuno en casa 4, tal vez el ambiente que regía en la casa, en la familia de Spinetta, era más laxo, era más como, más libre, qué sé yo. En el caso de Emma Watson también tal vez era más estructurado, ¿no? Más como, bueno, se come a tal hora, se va a dormir a tal hora, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No sé, podemos hipotetizar eso. David Bowie, con Urano en la casa 4, una traducción posible de esta posición planetaria puede ser familia, casa 4, poco convencional. Porque Urano es un planeta que tiene que ver con cosas poco convencionales, innovadoras, eh, futuristas, etc. Claramente Bowie era un bicho raro en la época, en los años 70, era un adelantado también, y no sé de cómo habrá sido su familia de origen, pero la familia que él constituyó también era poco convencional. Como las fotos de alguna manera remiten a eso, ¿no? La ropa, qué sé yo, la actitud. Puede ser, ¿no? Urano, buscar nuevas formas de aprendizaje, nuevas maneras de encarar el concepto de lo que debería ser lo familiar. Urano en casa 4 puede aportar eso. En mi caso, tengo Luna en casa 4. Bueno, quiero mucho a mi mamá porque está la Luna ahí. Sextil Venus encima. Luna en casa 4, sextil Venus, bueno, sí. Un afecto respecto de figuras de la casa 4. Yo me sentí muy contenido, tengo Luna y Júpiter en la casa 4, por lo tanto mi infancia la recuerdo como eh, mis primeros años bastante armoniosos. También otra cosa que puede dar es esto, un apego al lugar de origen. Ahí justo tengo la bandera argentina. Me fui a vivir a Jujuy, en un momento me fui a vivir a Jujuy, pero extrañaba a mi Buenos Aires querido, así que me volví. ¿Qué pasa? En realidad, la identificación con un ámbito de vida se da más bien por acostumbramiento, si se quiere. Porque en realidad la identificación con algún simbolismo, por ejemplo, el simbolismo de los orígenes, de estar conectado con mis raíces, tener que ver más bien con planetas en algún signo, no tanto con posición por casa. Yo recuerdo, yo tengo luna en Géminis, por lo tanto siempre tuve una necesidad de movilizarme, de ir de acá para allá, qué sé yo, pero cuando efectivamente, y toda mi vida, me fui a vivir a Jujuy a los 28, 29 años, 28, 29, ahora tengo 44, eh, toda mi vida, previa a los 28, justo en el retorno de Saturno, me fui a vivir a Jujuy, estaba muy crítico de Buenos Aires, decía, esta ciudad horrible, me quiero ir, no soporto más. Y me fui, cuando me fui me di cuenta de que de alguna manera ya me había acostumbrado, o sea, me costó darme cuenta por los primeros, viví 3 años en Jujuy, el primer año y pico estuve fascinado, era como una gran aventura. En algún momento empezó a activarse la nostalgia, si se quiere. Lo que pasa es que el ámbito de vida en donde está mi luna, es decir, mi refugio emocional, necesariamente tiene que actuar en ese ámbito de vida. Hay como una máxima astrológica que es que los planetas están obligados a actuar en la casa en la que se hallan presentes. Entonces, si yo quiero conectar con ese refugio emocional lunar, si yo quiero sentirme contenido, protegido y demás, bueno, acudo a cosas geminianas porque mi luna está en Géminis, pero tengo que acudir a ese ámbito de 4. En Jujuy, mi ámbito de 4, al no ser mi lugar de pertenencia, era mi casa donde yo vivía.
y generé eso, pero como que necesitaba más que eso. Necesitaba salir a las calles y demás y sentir que estaba en mi lugar. Y por más afecto que le tengo a Jujuy, y me fascina y volvería siempre, a Jujuy siempre se vuelve la frase, pero no deja de ser cierto que mi verdadero lugar de pertenencia es Buenos Aires. Y volví a Buenos Aires y viví acá desde ese momento, hace ya 12 años que volví. Y sí, es mi lugar, qué sé yo. Puedo viajar, puedo hacer cosas, pero estoy siempre como, mi base de operaciones es Buenos Aires y es Buenos Aires. Me tuve que dar cuenta de esto a través de la experiencia, a través de los años, pero bueno, ahí está. El dónde opera es el dónde, las casas son el dónde. ¿Dónde opera nuestro refugio emocional si tenemos la luna en la casa 4? En nuestro lugar de origen, nuestro lugar de pertenencia, cualquiera sea ese lugar de pertenencia que nosotros consideremos que es así. Mi familia, ahora estoy casado, tengo una hija, mi casa 4 es esto, el entorno que me rodea. Me siento cómodo, no hay demasiadas intenciones ni necesidades de alejarme de este núcleo. Así que bueno, es interesante. Plutón en casa 5. La casa 5 puede tener que ver con hijos, puede tener que ver con expresión creativa, ¿no? Con los hobbies también, con todo aquello que hacemos no por obligación, sino por placer, porque nos gusta. Y también se ven los hijos, ¿no? Se pueden ver también nuestros hijos artísticos, por ejemplo, los discos de los Beatles, qué sé yo, los cuadros de Picasso, no sé, la casa 5, lo que sea. Eh, Teniendo Plutón en casa 5, puede marcar que nuestros hijos tengan características plutonianas. En este caso, lo que podría llegar a decir John Boyd, que en la foto esta está medio asustadoramente parecido a Angelina Jolie. Pero bueno, podríamos pensar que nuestros hijos pueden ser intensos, oscuros, dependen cómo lo consideremos, pero acá tenemos una nota que dice 14 sorprendentes historias oscuras de Angelina Jolie, sobre Angelina Jolie, qué sé yo. No sé, plutoniana, ¿no? Intensa, eh, también con una gran capacidad de transformación, de regeneración, etcétera, que también forma parte de la vida de Angelina. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, tengo Marte en la casa 5. Mi hija es ultra ariana, es ultra marcial, ¿no? Muy activa, tiene ascendente Aries, tiene Marte como planeta preponderante, está full, todo el tiempo moviéndose, es deportista, sale, corre y demás. Y yo tengo Marte en casa 5, puede tener que ver la expresión de nuestros hijos asociada a los planetas que nosotros tengamos en nuestra carta. Es increíble, pero funciona. Fíjense, si tienen hijos, fíjense en sus casas 5 a ver qué pasa. Analicen todo lo que tenga que ver con esa casa 5 porque les va a dar una información interesante, importante incluso, respecto de qué pasa con sus hijos, más allá de ver la carta de sus hijos, obviamente. Marte en casa 5, podemos tener el caso de Frida Kahlo. Hago obra creativa. Como dijimos, la casa 5 tiene que ver con la creatividad. Y Marte, que es nuestro brazo ejecutor, nuestro brazo hacedor. Bueno, tenemos Marte en casa 5, nos movemos, yo también, con Marte en casa 5. La gente que me siga en las redes sociales verá que muchos hashtags los termino firmando como John Motor, hashtag John Motor, hashtag astrología creativa. Es decir, siempre que hago tratando de darle mi toque personal, tratando de que sea algo creativo. Y bueno, está mi Marte en casa 5. Me muevo a raíz de eso. Sol en casa 6. Tenemos el caso de Steve Jobs. Es interesante. Podemos tener el caso de Steve Jobs con Sol en Pisces en casa 6 y el caso de nuestra Mirta Legrand, que también tiene Sol en Pisces, pero en casa 6. ¿Qué pasa con esto? Es una casa más bien ligada a lo virginiano, entre comillas, porque tiene que ver con cumplir rutinas cotidianas. La casa 6 tiene que ver con trabajar, lavarnos los dientes, ir al baño, ir al doctor, ir al médico, hacernos chequeos,
cumplir con todas las rutinas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Piscis en sí mismo no tiene tanta afinidad con eso, pero teniendo el sol en la casa 6 es como que uno se acostumbra a que la vida tiene mucho de eso y tal vez puede ser más, puede ayudar un sol en Piscis a que focalice un poco más, a que cumpla con sus tareas, haga los trámites para el banco, qué sé yo. A mí me cuesta, yo no tengo el sol en casa 6, tengo el sol en casa 1, me cuesta tremendamente hacer todo este tipo de papeleo y demás, me hiperventilo, no lo puedo soportar. Pero teniendo el sol en casa 6, por ejemplo, lo que dice Steve Jobs, bueno, no dice esto, no dice pese a ser pisciano, lo agregué yo, pero bueno, quiero esforzarme mucho en mis labores, ¿no? Me esfuerzo, me trabajo conscientemente. No soy el típico hippie desvolado, ¿no? También, la palabra desvolado la puse yo. Pero, claro, puede ser un hippie, entre comillas, pero un hippie que trabaja, qué sé yo, que se organiza, que dice, bueno, voy a armar mis cosas, voy a hacer mis tareas. El caso de Mirta, algo que muchos astrólogos mencionan, ¿no? El momento en que Mirta deje de trabajar, se muere, ¿no? La longevidad que puede presentar ella, tal vez tiene que ver con esto, con que siempre está en actividad o trata de estar en actividad, trata de estar haciendo cosas. Eh, digamos que el ocio despreocupado que podría venir de un sol en casa 5 no está tan presente en un sol en casa 6. Entonces, fíjense, Mirta no tiene mucha tierra en la carta natal, tiene sol en Piscis, luna en Escorpio, agua, pero trabajó toda su vida. Así que bueno, eso es lo que puede llegar a aportar el sol presente en la casa 6. Los planetas que tengamos presentes en la casa 6 pueden también reflejar ciertas problemáticas respecto de esto, respecto del hacer, de cumplir con tareas. Yo tengo Saturno en casa 6, por lo tanto ya de por sí marca una suerte de rechazo a esa área de vida, porque me identifico mucho más con mi Sol en casa 1, que está en quincuncio con Saturno en casa 6, y de alguna manera rechazo el simbolismo saturnino. Me parece un área de vida poco grata, teniendo a Saturno ahí. Después me puede ayudar tal vez a cuidar mi salud, a ser responsable en mis tareas, pero no por una cuestión de afinidad, de voluntad, sino porque, bueno, se me impone eso. Pero gente que tiene Sol en casa 6, aún siendo piscianos, tal vez están como más predispuestos a afrontar las rutinas cotidianas. Con Mercurio en la casa 6 podríamos poner la frase de Kerouac, ¿no? Del escritor, este gran escritor, trabajo con las palabras. Trabajo, casa 6 con las palabras, Mercurio, ¿no? Podemos llegar a utilizar ese factor planetario que tengamos presente en la casa 6 para ayudarnos en nuestras tareas cotidianas. Teniendo Mercurio en casa 6 es ideal ser escritor porque uno está constantemente utilizando ese Mercurio en las tareas cotidianas. Luna en casa 7, Gwen Stefani. Estar en pareja me hace sentir segura, contenida. Puede ser. Depende del simbolismo del signo de la luna, ¿no? Pero es como esto que vamos aprendiendo y que finalmente nos acostumbramos al área de vida en donde está presente nuestra luna. Y bueno, si Gwen quiere conseguir ese sostén emocional, ese refugio y demás, digamos, se podría beneficiar con acudir a esa casa 7, estar en pareja, o bien asociarse a alguien sin necesariamente tener que estar en pareja. Eh, el trabajo con los otros también puede ser un factor que nos dé ese refugio. Tranquilamente la luna en casa 7, si no queremos estar en pareja, puede servir para dedicarnos a algo terapéutico, algo que tenga que ver con ayudar a los demás a sanar, por ejemplo. Pero bueno, en un principio estar en pareja podría representar algo que una luna en casa 7 valorara, ¿no? Júpiter en casa 7. Mis parejas siempre tuvieron recursos financieros abundantes y me abrieron las puertas al mundo. Tenemos el caso de Jackie Onassis, Kennedy Onassis. Eh, ¿Qué pasa con esto? Ya va a venir gente y va a decir, tengo Júpiter en casa 7, mis parejas siempre fueron unos crotos,
tuvieron un mango. Bueno, puede pasar, hay que ver todo. Siempre, no es que me ataje, ¿no? Pero literalmente hay que analizar la carta natal como un todo. ¿Qué pasa con esto? Uno podría pensar que los planetas presentes en la casa 7 representarían idealmente una pareja que representara algo propio del simbolismo planetario y del simbolismo del signo en donde está la casa 7. Estando Júpiter presente, puede ser que nos vengan parejas o gente que se asocia a nuestra vida, que tengan las mejores virtudes jupiterianas, abundancia, recursos. Pueden venir también personas sabias, ¿no? Grandes maestros, grandes filósofos, que tal vez no tengan un peso, por ejemplo, pero que tengan esta gran capacidad de enseñar cosas, enseñarnos cosas a nosotros. Puede ser que nosotros activemos ese simbolismo jupiteriano hacia nuestra pareja y que nosotros enseñemos cosas, o que haya una enseñanza mutua muy presente. O puede ser que tal vez se active lo peor del simbolismo jupiteriano, excesos, despilfarros, bueno, qué sé yo. Todo. O sea, no hay una garantía de protección teniendo Júpiter en la casa 7 o teniendo Júpiter en cualquier casa. No es algo que automáticamente ya nos protege de todo mal, pero sí es una herramienta que puede dar mucho crecimiento, si es que la sabemos activar, si la concientizamos, si entendemos qué puede llegar a aportar. Así que tengámoslo presente, si es que tenemos a Júpiter en la 7. La casa 8, tenemos el caso de Courtney Love, nada menos, el Love tiene que ver con Venus, el planeta del amor, entre otras cosas. Y en la casa 8, esto de lo a todo nada, ¿no? Me entrego a todo nada, ¿no? Fusionemos juntos. Más allá del signo, puede ser que las personas tengan un Venus en Acuario, o menos en Géminis, que no parecen tan afines a esto del todo o nada, pero si están en la casa 8, es como que más allá de nuestra afinidad de ir a por amores a todo nada, y que yo, vengan amores a todo nada. Vengan relaciones como la que tuvo con Kurt Cobain, ¿no? Muy intensas, muy intensas. Puede ser, puede ser que el ámbito de vida en donde está presente esa Venus se impregne, o esa Venus se impregne, esté rodeada de un ámbito de vida más bien esto, de situaciones intensas, de situaciones transformadoras, situaciones críticas, de mucho soltar, soltar lo material, ¿no? Pero entregarse de lleno a la fusión con el otro, etcétera. Es interesante porque si tenemos un Venus en Acuario, un Venus en Géminis, y no nos sentimos demasiado identificados con esto de ir a fondo, a todo o nada, eh, tenemos que entender de qué manera podemos resignificar ese simbolismo de casa 8, por ejemplo, dedicándonos a algo terapéutico, podría ser. Pero bueno, ya lo hablaremos. Vamos rápido porque si no, no terminaremos el video, por eso da para detenerse mucho más y vamos a hacer nuevos videos en donde profundicemos todo esto, pero vamos a avanzar. Júpiter en casa 8, en el caso de Jung, que en realidad la carta de Jung tiene un horario cuestionable, así que no podemos asegurar que tenga Júpiter en casa 8, pero por lo menos la frase da enseñanzas profundas y transformadoras, ¿no? Júpiter, planeta del gran maestro, pero al estar en casa 8, esto de la profundidad, la transformación puede estar presente. Tenga Júpiter en la 8 Jung o no, pero bueno, la frase aplica a esta posición planetaria en la casa. La luna en casa 9. Si la luna, en realidad la luna no representa a la familia, como vimos, la familia está más bien ligada a la casa 4, pero tiene este componente, ¿no? De lo lunar, lo contenedor, el simbolismo de ser contenidos o contener a los demás. Angelina Jolie tiene una gran necesidad de contener, ¿no? Y por eso también esto de la adopción de un montón de niños de todo el mundo en la casa 9 internacional, es decir, hay algo de apertura. También, todos están bienvenidos, ¿no? Todo el mundo. No esto de nuestro núcleo cerrado, no quiero tener los hijos, mis hijos biológicos y nada más. No, casa 9. Es una cuestión
más ligada a la apertura. En mi caso, en la casa 9, como dijimos, también puede tener que ver con los estudios, eje de estudios, el eje 3-9, y Urano es un planeta que se menciona como afín a la astrología. No tan, la gente que siga astrología tradicional me tirará con un piedrazo, porque los astrólogos tradicionales no trabajan con los planetas transpersonales. Yo sí, trabajo con Urano, Neptuno, Plutón, Quirón. Y bueno, muchos manuales de astrología, Urano aparece como un planeta muy ligado a la práctica astrológica, por lo tanto, estudiar astrología con Urano en casa 9 tiene sentido. Y enseñar astrología también. Así que bueno, ahí está, ahí estoy. Mercurio en casa 9, Cortázar, mis palabras trascienden las fronteras. Podría ser una frase aplicable a este escritor que se dedicó a escribir tanto en su lugar de origen, en Argentina, que ni siquiera es su lugar de origen porque nació en Bélgica, pero vino a Argentina y después se fue a Francia. O sea que hay una cuestión internacionalizada en Cortázar en relación a su actividad mercurial como escritor. Es interesante. Urano en casa 10 tenía Favaloro, reconocimiento por aportes innovadores, revolucionarios en su profesión. Claramente una persona que aportó grandes inventos al mundo de la medicina, ¿no? Aportó algo, a través de la mente brillante que tenía, le dio un gran aporte en cosas que atañen a su reconocimiento profesional, a su profesión, la casa 10. La casa 10 tiene que ver con esto, con la profesión. Neptuno en casa 10. Soy reconocido por mis películas. Ser reconocidos tiene que ver con la casa 10. No es necesariamente fama la casa 10, pero sí ser reconocidos por aquello en nuestro entorno, donde sea que nos dediquemos, a nuestro barrio, en nuestro país, lo que sea, ser reconocidos por ser algo. Con Neptuno en la casa 10, ser actores, o ser directores de cine, también puede ser algo propicio. Clint Eastwood tenía Neptuno en casa 10, así que va perfecto. Venus en casa 10, en el caso de Nicole Kidman, tal vez el reconocimiento viene por o bien su belleza, o bien sus capacidades artísticas, o tal vez enamorarse Venus de personas que tienen una carrera bien desarrollada, o sea, personas que estén ahí presentes en ese ámbito profesional, como fue en su momento Tom Cruise, qué sé yo. No es que todas las personas que tengan Venus en casa 10 van a buscar parejas reconocidas, famosas y demás, pero es difícil que teniendo Venus en casa 10 nos juntemos con alguien que no tenga que no aporte nada, ¿no? Un tipo que está ahí tirado viendo Netflix, perdón, no sé si se puede decir, eh, viendo la tele, etcétera. Eh, no sé si sería tan propicio a un Venus presente en la casa 10. Así que bueno, tengámoslo en cuenta. La luna en casa 11. La casa 11 tiene que ver con grupos, con algo colectivo. Por ejemplo, me siento contenido en un ámbito grupal, ¿no? Esto de buscar ese refugio emocional en un ámbito colectivo. Ahí lo tenemos a John Lennon, que tenía luna en casa 11. John Lennon seguramente se sentía protegido siempre en ámbitos grupales. De ahí que tal vez no haya buscado esto de desarrollarse musicalmente como solista, sino siempre en grupo. Aún después, cuando hizo su carrera solista, había un grupo de músicos que lo rodeaba, estaba Yoko Ono también involucrada. Bien, uno se ve que busca esa contención emocional en el ámbito de vida en donde está presente esa luna. Y por último, respecto a la casa 12, no hay una frase, tal vez porque la casa 12 tiene que ver con misterios, cosas que no están tan a la vista. La casa 1, sí, todo lo que esté presente en la casa 1 está ahí exhibido, está en primer plano,
pero lo que esté presente en la casa 12 está más en el mundo de lo íntimo, de lo privado, de las cosas que están como puertas adentro, que no se ven, que no son tan evidentes. A veces ni siquiera son tan evidentes para la persona en sí misma. Y bueno, en el caso de Greta, lo que había era mucho misterio. Hizo su carrera como actriz y tenía factores en Casa 5 que tal vez explicaban esto de la exposición y demás, pero en un momento dejó de hacer películas, se encerró en su casa, en su mansión, no salió más, se metió en ese ámbito misterioso, si se quiere, propio de la Casa 12. Así que bueno, también la Casa 12 puede tener que ver con las cosas que realizamos como servicio ante la gente, ante la humanidad. Eh, Tiene que ver también el eje 612 con eje de salud, así que puede aportar algo a temáticas de salud, entender qué planetas tenemos presentes en esa casa, etc. Bien, para ir cerrando, para que no se extienda demasiado el video, vamos a tratar de analizar qué pasa con esto de las casas vacías, ¿no? Esta es mi carta. Primero y principal, como les decía, las áreas de vida indican cómo vamos sobrellevando diferentes temáticas de nuestra vida. La casa 4, temáticas familiares, la casa 3 puede ser hermanos, nuestro entorno cercano, nuestra educación inicial, la casa 7 la pareja, la casa 10 nuestro reconocimiento profesional, el eje 612 salud, la casa 9 viajes, qué sé yo. Áreas de vida. Y uno puede pensar, o viajes o estudios, la 9 o creencias, uno piensa que todas las personas van a vivir todas las experiencias propias de cada una de las 12 casas. O sea, no hay manera que podamos vivir una vida, por lo menos una vida relativamente extensa, ¿no? Vivimos 70, 80, 90 años. Vamos a pasar por experiencias de la 11, tenemos amigos, vamos a empezar por experiencias de la 4, tenemos una familia de donde venimos, alguien nos crió, eh, vamos a pasar por experiencias de casa 7, no solamente parejas, aún la gente diga, bueno, no sé, morí solo, nunca tuve ninguna pareja, pero la 7 viene, por ejemplo, desde un diálogo, por ejemplo, ¿no? Entablar un diálogo con otra persona, preocuparnos por qué le pasa a la otra persona, ir en pos de ayudar a esa otra persona, tiene que ver con casa 7 también. Así que bueno, vamos a pasar experiencias de todas las áreas de vida. La acentuación planetaria, por ejemplo, tener un stellium, un grupo de planetas, muchos planetas presentes en una casa determinada, puede hacer que nosotros estemos más identificados o que muchas temáticas de nuestra vida pasen por esa casa en particular, que el centro, que el núcleo de nuestra vida esté asociado a esa casa en particular, pero no está hablando de algo, de que solamente va a estar presente esa casa y todo lo demás no existe. Seguramente las cosas más trascendentes de nuestra vida, las cosas más relevantes o lo que valoremos más, esté representado por la casa eh, más activada. Pero vamos a atravesar el resto de las áreas de vida. Tengamos el caso, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? No tengo planetas en la casa 7, pero estoy en pareja, estoy casado. La casa 7, para entender cómo analizamos esto, tenemos que ver muchas cosas. Primero, el signo en que comienza la casa. El signo en donde comienza la casa, es decir, lo que se llama en terminología astrológica la cúspide, es algo esencial. Tal vez incluso más importante que el resto del otro signo que pueda llegar a aparecer después. En mi caso es Virgo, o sea que debo entender que las características que representarían un ámbito de pareja para mí están muy ligadas a lo virginiano. Orden, qué sé yo, trabajo, ¿no? Y, o por lo menos, o tal vez que mi pareja tenga un componente virginiano muy presente. Y estoy casado con alguien que tiene un estelium en Virgo, o sea que hay eso muy presente. Y también eso está muy presente en la dinámica de la pareja en sí. Hay mucho Virgo.
Eh, Después tenemos que entender qué pasa con el regente de la casa. Mercurio, en este caso. Mercurio es regente de Virgo, Mercurio está presente en la casa 2. Eh, Uno puede pensar que las temáticas de la pareja siempre terminan como decantando en también temáticas financieras, de concreción de cosas puntuales, mucha tierra, si se quiere, en la dinámica, ¿no? Vincular, o la dinámica del ámbito de pareja como si fuera un ámbito de vida, un área. Eh, por lo menos desde como lo percibo yo. Habría que ver qué pasa con la casa 7 de mi pareja para ver cómo lo percibe ella, ¿no? Desde su punto. Pero hay que tener en cuenta eso, la conjunción con Venus, ¿no? Eh, Afortunadamente, ¿no? El regente de la casa 7 está en conjunción con Venus. Venus tal vez protege esa dinámica. Está presente en Aries, o sea que también hay mucho de lo ariano, ¿no? Acción, dinamismo, qué sé yo. El fuego, lo creativo también involucrado. Bueno, hay que tener en cuenta esos factores y no quedarnos con esto, ¿no? No tenemos planetas en una casa, nunca vamos a vivenciar temáticas de esa casa. Y luego, obviamente, también involucrar los tránsitos que pueden activar esas casas que están vacías, las progresiones secundarias, etcétera. En una revolución solar esté muy activa una casa 7 en nuestro caso, aunque no tengamos planetas presentes en esa casa. Es decir, hay que ver un montón de factores, pero nuestras casas vacías se pueden activar y las podemos vivenciar de una manera totalmente plena, ¿no? Así que bueno, no desesperemos si vemos algún área que tal vez nos interesaría activar y que no tenga planetas presentes, tratemos de buscar la manera de resolver. Bien, bueno, terminamos entonces este extenso video. Vamos a seguir indagando más en videos posteriores respecto de asuntos puntuales de cada casa, pero por ahora terminamos. Y nos vemos en el video que viene. Chao.